Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros al compañero Alejandro, el apellido me va a tener que ayudar, Ahmed. Alejandro Ahmed Franco. Ahí está. Ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del expresidente Lugo, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Y anterior a eso estaba usted cumpliendo la función de embajador en el Líbano, embajador de Paraguay en el Líbano. ¿Está bien así? En Líbano, Siria, Qatar y Kuwait. Y no sé. El último puesto fue embajador de Paraguay o representante permanente ante Alá y Mercosur. Muy bien, muy bien. Acá estuvimos con el amigo el día de ayer en la presentación de un libro que se llamaba La masacre de Curuguatí, y ahí tuvimos el gusto de conocerlo por medio de Rubén Elías. Y bueno, qué mejor que nos cuenten un poco. Yo le voy a decir una pregunta que acá en Uruguay ha llegado hace más o menos 25 días, que toda América Latina estaba siendo invadida entre comillas, por el Islam, grupos terroristas que estaban en Tres Fronteras, como sede central, vamos a llamar, y después por toda América Latina. Eso lo dijo un fiscal argentino, creo, ¿no? Sí, un fiscal argentino, es verdad. Sí. Lo sacó, es cierto, está bien informado. Sí, dicho sea de paso, estuvo hace algunos días acá por Montevideo. ¿Así? Estuvo dando esa noticia, pero bueno, por lo menos él fue lo que informó, pero informó a pocas cosas, a pocas tintas, la dejó ahí. Pero ayer escuchábamos en la reunión esta que estuvimos en el diario La Diaria, en el salón de actos de La Diaria, acá el compañero Julio Venegas, el que sacó el libro, y lo escuchábamos a usted, que ese tipo de noticias ya se sabía que se iban a manejar, ¿verdad? Porque ahora acá parece que hay dos polos en América Latina, que es uno Islam y otro sería Estados Unidos, ¿verdad? Así lo veo, por lo menos en lo que me es personal. Ahora, los medios de comunicación, como siempre, manejan cierta información que llega a la población en forma, vamos a decir, parcializada. No imparcial, sino al contrario, parcializada. Entonces la pregunta mía es, ex señor ministro, ¿qué opina usted de esta opinión de este fiscal argentino y de lo que se estuvo como hablando en América Latina? Mire, porque usted vivió, porque usted estuvo allá de embajador, así que conoce el paño de otra manera, ¿verdad? Hay una obsesión del mundo occidental con respecto al Islam a partir de la célebre obra de Samuel Huntington, no sé si usted tiene referencia, que se titula El choque de las civilizaciones. Es una obra muy leída en determinados círculos del mundo occidental, donde plantea que el choque de las civilizaciones se da o se dará entre la civilización occidental y la civilización islámica. Lo cual es una falacia absolutamente, porque no existe tal choque ni nada por el estilo. El Islam tradicionalmente nunca ha chocado con Occidente. Yo diría que siempre hubo a lo largo de los 1300 años de vida del Islam más bien una integración, una convivencia que ha sido, por otro lado, sumamente útil y fructífera para el mundo occidental cuando el Islam se establece en España y permanece durante casi 8 siglos en Andalucía. Y a través de la presencia islámica en España es que se establece un puente de comunicación entre ambas civilizaciones, y además un reencuentro con la civilización clásica, llamémosla así, griega concretamente, que de alguna manera se había perdido en el mundo occidental de aquel entonces. Y es porque muchos de los grandes pensadores, los grandes sabios de la antigüedad islámica se abocaban a la tarea de traducir a los clásicos para comprenderlos mejor, para conocerlos. Los clásicos griegos, fundamentalmente Aristóteles, Platón, para mencionar algunos de los grandes autores,
Y esa traducción después llegaba a Andalucía, que a su vez volvía a traducir al latín, y desde Andalucía, desde los grandes centros culturales de Andalucía, de la Universidad de Córdoba, para mencionar una de ellas, se expandía después por el resto de Europa. O sea que, digamos, en ese contexto más bien hubo una integración cultural, de la cual además se beneficiaba la cultura hebrea, porque en las cortes árabes de Andalucía también vivieron, se desarrollaron y se destacaron grandes pensadores de fe judía, de religión judía, como Maimónides, probablemente el más grande pensador de religión judía o hebrea, que sería lo correcto decir, de todos los tiempos. Nació, vivió, se formó, se desarrolló en Andalucía al amparo de los reyes árabes islámicos que en ese momento gobernaban esa tierra. Después viene el tema de las cruzadas, donde si bien hay un enfrentamiento armado, a la larga queda también el beneficio del contacto, porque a través de las cruzadas Occidente también incorpora muchos elementos sumamente novedosos, entre los cuales, por ejemplo, para mencionar solo uno, entre los cuales la política del crédito, digamos así, o la política bancaria, que se hizo inicialmente con capitales árabes que eran traídos a Occidente, a Italia fundamentalmente, a través de operadores de religión judía, porque en el Islam tampoco es permitido el préstamo por interés. Entonces los operadores eran gente que estaba en perfectas relaciones en aquel momento con ambas partes y pudieron desarrollar una política de crédito que fue muy importante, porque eso también tuvo que ver después en gran medida en el proyecto de Cristóbal Colón, que como ustedes saben de alguna manera fue financiado por las bancas aragonesas, ¿no?, que incluía el Reino de Aragón aquel entonces, lo que hoy es Barcelona y otras regiones importantes de España. Menciono estos 2 o 3 hechos para decir de que siempre, toda la vida, hubo una convivencia armónica, pacífica y tolerante entre las 3 religiones proféticas, que serían la religión hebrea, la religión cristiana y la religión islámica. Las 3 religiones abrevan en las mismas fuentes, tienen el mismo origen. Y es más, el Islam tiene en su corpus un altísimo porcentaje de pensamiento, de doctrina cristiana y hebrea, naturalmente. Por eso se habla de una religión profética, los que creen en la función del profeta como transmisores del pensamiento de Dios. Lo que ha habido últimamente es una especie de recrudecimiento radical yo diría de ambas partes, de alguna manera, ¿no? Primero, la teoría de Huntington, que solivianta un poco a la gente con respecto al Islam, como que el Islam es el adversario del mundo y al Islam hay que combatirlo, esté donde esté. Y en réplica a eso vinieron después los acontecimientos del 11 de septiembre, que galvanizaron o sensibilizaron el pensamiento, la opinión de gran parte de la población mundial y especialmente de Occidente, en donde de alguna manera recrudece esta impresión de que se está enfrentando a un mundo poderoso, a un enemigo poderoso que aparentemente estaría primando o luchando por la primacía mundial, lo cual no existe absolutamente. No conozco yo ningún proyecto ni de ningún país islámico que esté disputando en este momento esa primacía a Occidente, en particular a Estados Unidos. Y lo que sí hay también es que debido a la situación de violencia que lamentablemente se vive en la región, fundamentalmente por el drama palestino, que es el punto de partida de todo este problema, sigue viniendo gente a nuestra América Latina proveniente de esa región. Y digo a nuestra América Latina que sigue siendo generosa, como lo fue siempre, de brazos abiertos a todas las comunidades del mundo, incluyendo la comunidad islámica y la comunidad árabe, y se instalan, abren su futuro como siempre lo hicieron con aquellos inmigrantes pioneros de fines del siglo XIX, por ejemplo, en los cuales se dio en todos los países de América Latina, incluyendo Uruguay, en la cual vinieron esos árabes buscando nuevas posibilidades de vida, en aquel entonces un poco oprimidos por el sistema administrativo del Imperio Otomano, y donde también ellos buscaban nuevas posibilidades, se establecieron, se desarrollaron, se integraron, actuaron en todas las esferas de la vida
y de la sociedad latinoamericana, en la política, en el deporte, en la ciencia, en el arte. Tenemos escritores de origen árabe muy importantes, como Jorge Amado, por ejemplo, en Brasil, y muchos que están por ahí que podríamos mencionar, y un montón de gente. Así que yo no veo el peligro islámico por la presencia de ciudadanos de origen medio oriental, llamémoslo así, porque es gente en gran medida que está establecida, que trabaja, que prospera, que se abre camino. Y en todo caso, en lo que atañe a las tres fronteras, reiteradas veces se ha hablado de parte de las autoridades brasileñas, argentinas y paraguayas, que no hay ningún campamento de terroristas, que están controlados naturalmente como corresponde, y que no hay atisbo de que se puedan realizar actos de terrorismo, lo cual de verdad nunca se realizó ningún acto de terrorismo en todo lo demás. No sé si eso satisface en alguna medida la pregunta que usted me ha formulado. Sí, muy clara, pero ahora le abarco más el tema de Palestina, hoy por hoy, ¿cómo está? Vamos a decir, las últimas informaciones que tenga usted. Y está mal. Palestina cada vez es menos Palestina, usted sabe bien eso, sí, ¿no? Sí. El territorio original, aquel 40 y pico % del 47 con la partición, ahora los palestinos están reclamando solo un 22%, que tampoco le conceden el 22%, porque los asentamientos que realizan los israelíes están parcializando totalmente. Son, ¿cómo diríamos? Los asentamientos son una especie de pequeños estados dentro del estado, que impide la comunicación orgánica, geográfica de los palestinos entre sí. A veces, por ejemplo, está la famosa muralla, el famoso muro que se construyó. Los palestinos, para ir en su propio territorio de un lado a otro, tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder traspasar el muro. Entonces se va, por un lado, desalentando a la población, alentándola a que se vaya, como ya sucedió en el 48, donde grandes contingentes dejaron Palestina por los actos de terrorismo originales de las bandas terroristas de la Stern, de la Irgun, son todas conocidas perfectamente, no hace falta redundar en eso, y esa gente después se convierte en refugiados y quedan como refugiados. No tienen ya mucha esperanza de regresar, a pesar de que hay resoluciones muy claras de las Naciones Unidas que establece que tienen derecho de regresar a sus hogares o ser compensados en caso contrario. Pero la realidad es esa. La realidad es esa, que cada vez sale más gente, de que no hay posibilidad, porque se avanzó un poco con los acuerdos de Oslo, pero después dijeron que no se reabren las conversaciones. Los palestinos se abren camino al mundo diplomático en el momento que ahora fueron reconocidos como observadores, y algunos países los reconocen como Estado, y están resistiendo en algunos casos con lo que tienen, con piedras naturalmente, contra tanques y contra blindados, de manera que el mundo tenga conciencia de que ahí hay un drama que no se ha resuelto, y que la conciencia de la humanidad tiene que comprender que no se debe seguir tolerando esa situación. Es cierto, tú recibiste unos mensajes, me Tenemos parece. mensajes de la audiencia. Lo felicito por la actualidad del tema de hoy. Un saludo de revolucionario del amigo Tariba. Le mandamos un abrazo grande. También tenemos... un segundito. Ahí está. Otro mensaje que dice: no satanizar el Islam y no hacerle de juego al sionismo internacional. Nos escribe Adil de Malvin, le mandamos un abrazo también. Y también otro de amigo Tariba, que dice: apoyar la intifada liberadora. Así que bueno, un abrazo grande a todos nuestros oyentes. Bueno, no sé, de alguna pregunta, aprovechando la visita. Más allá de eso, sí, porque pregunta debe haber un millón para hacerle. Sí, pero tiempo muy corto, desgraciadamente. Ahí está, pero ante todo entonces hay que tener en cuenta que cómo se ve, digamos, desde el punto de vista de lo que es su país, el tema del Islam, la situación en Palestina, cómo se ve Paraguay, que quizás muchas informaciones allí no tenemos. Y en Paraguay, igual que otros países, yo diría que casi como Uruguay también desde el punto de vista internacional, ¿no? Hemos reconocido al Estado palestino. La gente no cae tanto en esa trampa de la dimensión o expansión del terrorismo islámico. Y les digo esto porque los paraguayos conviven armónicamente con los árabes y sus descendientes. Sí. Hay una comunidad próspera. Ustedes saben que en Brasil se calcula que hay entre 8 o 9 millones de ciudadanos de origen árabe. Es una cantidad importante.
y es normal, se comen las comidas árabes, el kibbe es un plato obligado en los restaurantes de San Pablo o de Brasil. En consecuencia, ¿cómo diríamos? Para el paraguayo no es un ser extraño ni extraordinario, es un ser común, simpático, que busca por todos los medios asimilarse a la sociedad que los acogió generosamente. Eso es categórico. Ahora, el conocimiento del tema palestino como debiera conocerse, eso es otra cosa. Por lo mismo que ustedes decían, porque los grandes medios de información están totalmente parcializados. Solamente gracias a gente... Perdón, ¿los medios locales o lo que sea? Internacionales. ¿Los medios locales? Y los cambian en alguna medida también, porque no buscan... Eso no es el reflejo, ¿no? Claro, no buscan la verdad debajo de lo que viene. Entonces es como que salió una noticia cualquiera que recorre a nivel internacional cualquier barbaridad, y eso es palabra sagrada. Si nadie se pregunta por qué los palestinos luchan, por ejemplo. Da la impresión como que este es un problema de ayer, cuando es un problema muy antiguo, que tampoco se reduce a la creación del Estado de Israel en 1947 con la famosa resolución de las Naciones Unidas de partir Palestina. Porque uno se pregunta, ¿por qué un territorio que tenía una integridad geográfica durante tanto tiempo tuvo que ser partido? Exactamente. Bueno, vamos a redondear la visita de nuestro invitado de hoy. En parte, le queremos agradecer la distinción de estar acá en nuestro programa, pero fundamentalmente una reflexión final antes de irse. Les felicito a ustedes por tomar la iniciativa de dar a conocer esto que la gran prensa no da a conocer a la gente que desconoce el alcance del problema que está en debate en estos momentos. Para mí es un honor que usted esté acá, porque yo le quiero decir también lo siguiente. En el año 76 tuve que rajar, vamos a decirlo en criollo, como decimos los uruguayos, de Uruguay, y estuve viviendo un año en Lambaré. Ah, no me diga. Sí, así que conozco bien bienvenido, entonces. a los paraguayos. Grandes amigos tengo acá, grandes compañeros, y grandes luchadores. Los felicito, porque nosotros tuvimos que luchar también. Ya sé, un gusto. Muchas gracias. Amigas y amigos, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles con Gente No Grande.